Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Orlando y esto es Ross Tips, en donde veremos qué tipo de caja de inyección directa o DI Box utilizar para conectar nuestros instrumentos musicales a una consola digital o análoga. En el mercado existen varios tipos de caja de inyección directa. Pueden ser cajas activas, pueden ser cajas pasivas, cajas mono y cajas en estéreo. Dependiendo de la que necesitemos, vamos a ir a por una o a por otra. Las cajas de inyección pasivas tienen la particularidad de que no necesitan fuente de energía para funcionar, mientras que las activas sí necesitan una fuente de alimentación para funcionar. Puede ser alimentada por tres tipos de alimentación. Una que sería una batería de 9 voltios, otra que sería la energía suministrada por el Phantom Power que da nuestra consola digital o análoga por medio de los cables XLR, y otra por medio de una fuente de energía externa que puede conectarse a la caja de inyección, que puede ser de un voltaje comprendido de entre 9 a 24 voltios. ¿Cuándo nos conviene utilizar una u otra? En este caso tenemos el ejemplo con una caja de inyección Palmer Pan 04 pasiva y tenemos una Palmer Pan 04A activa. Dependiendo del nivel de ganancia o el tipo de instrumento que necesitemos conectar a nuestra consola digital, vamos a utilizar una u otra. Si nuestro objetivo es un sonido totalmente original a lo que nosotros creamos, si tenemos una pedalera, una pedalboard, una multiefectos donde conectamos nuestra guitarra y esta es conectada a la caja de inyección directa y queremos que ese sonido permanezca intacto, sin ecualizaciones, sin preamplificaciones, sin ningún tipo de cambios en el sonido, entonces en ese caso podríamos optar por una caja de inyección pasiva. Anteriormente utilizaba una caja de inyección directa pasiva para conectar mis instrumentos musicales a la consola digital, pero luego me di cuenta de que el nivel de salida de tanto el piano conectado a la mixer como el de la guitarra o el de modelador multiefectos conectado a la mixer, la entrada era muy baja. El nivel de volumen era muy bajo. Entonces, ¿qué pasa? En el piano, para conseguir que el piano sonara con un nivel deseado, tenía que subir el gain generado por la consola digital a unos más 10 dB, más 15 dB. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros utilizamos el gain generado por la consola digital o análoga, podemos conseguir el ruido típico de fondo de las ganancias, que es el típico ruido que suena de fondo. Los sonidistas, los productores musicales, no queremos tener ese sonido saliente por los speakers o los altavoces, ya que deseamos que el sonido saliente de la consola digital hacia nuestros altavoces sea lo más claro posible y sin ruidos. Al momento de utilizar una caja de inyección activa, esta provee de cierta preamplificación, ya que tiene un circuito integrado que es alimentado con una fuente externa, y esta nos provee de una salida de volumen un poco mayor a la pasiva. Entonces, al momento de ajustar las ganancias en la consola digital o en la consola análoga, la ganancia que va a generar esta para tener el volumen deseado no va a ser tan alta, y así no generaremos el típico hiss de fondo que se generan al momento de aumentar la ganancia en ciertos instrumentos. Estas cajas que poseo de inyección directa o DI Box son cajas de tipo estándar, en la cual tienen o trabajan con un rango de frecuencias entre 10 Hz y 40.000 Hz. ¿Qué quiere decir? Que cualquier tipo de instrumento que vamos a conectar en ellas, vamos a tomar todo el rango de frecuencias entrantes del instrumento musical, sea de una guitarra electroacústica, sea de una guitarra eléctrica, sea de un bajo, sea de un piano. Entonces nos da un mayor rango de frecuencias que podemos trabajar. Si me pregunta, ¿tú qué tipo de caja utilizarías? ¿Las pasivas o las activas? Yo en particular me decantaría por las cajas activas. Hay un dicho que dice que es mejor que sobre que falte. Yo preferiría en algún momento determinado, si estoy grabando, si estoy tocando en eventos en vivo o en eventos de streaming, que yo pudiese tener un mayor control de la ganancia saliente de mis instrumentos musicales. Preferiría tener mayor ganancia de entrada y generar poca ganancia de salida en la consola digital, que tener una poca ganancia de entrada en la consola digital y tener que aumentar la ganancia de salida, porque entonces generaría ese sonido de hiss de fondo que es bastante molesto. Y en ese caso sería más beneficioso tener algo que podría darte un poco más de ganancia, que te quedes corto en el momento de ejecutar tu instrumento musical. El uso de las cajas de inyección directa
para mí es vital dentro del mundo del sonido.